Dios bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Como decía la pastora Glenny, para mí es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Como decía la hermana Paola al principio de la alabanza, usted está aquí porque Dios lo trajo. Yo estoy aquí porque Dios me trajo y es importante tener esa convicción en nuestros corazones porque sin importar el camino, el canal que Dios haya usado, Dios fue quien nos trajo aquí. Vamos a estar predicando en esta mañana bajo el título de Bienvenido a casa. Bienvenido a casa en el libro de Lucas 15, capítulo 15. Me gozo porque cuando dije el título de Bienvenido a casa, vi que alguien le dio un abrazo a otra gente, le dio un beso y le dijo bienvenido a casa. O sea, como que el título fue propicio para un movimiento de alguien, de una familia que está siendo bendecida en esta mañana. Yo sé y declaro en el nombre de Jesús que todos vamos a ser bendecidos con esta palabra. Amén. Para los que no me conocen, voy un poquito más para atrás antes de presentarme a mí mismo. Esta iglesia fue levantada por el poder del Señor Jesucristo, por la ordenanza del Padre. Amén. Los pastores Antonio y Josefina de Vergés, que no están aquí en este momento, fueron quienes Dios usó para liderar esta iglesia hasta un momento importante de la historia y hoy ellos siguen estando activos, pero ellos luego nos ordenaron a mí, a la pastora Carol Contreras y a la pastora Glenio Valles y este servidor Juan Rodríguez. Los tres estamos pastoreando esta iglesia en conjunto para la gloria y la honra de Dios. Muy enteramente a su orden, a su disposición, haciendo atendiendo el llamado que Dios nos hizo de servir a ustedes. Amén. Así como nuestros pastores nos han servido con denuedo por el amor que Dios ha puesto en sus corazones. Pues siéntanse todos ustedes bienvenidos en esta mañana. Vamos a estar predicando bajo el título de Bienvenido a casa y si tienen a mano el versículo inicial que está en el 15:20 de Lucas, versículo 15:20, se pueden poner de pies para que lo leamos juntos. Gloria a Jesús. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pueden tomar asiento. Este pasaje que leímos está dentro del contexto del titulado pasaje, valga la redundancia, que es la parábola del hijo pródigo. Muchos hemos escuchado esta parábola y cuando Dios me dio el mensaje yo decía, bueno, Señor, ¿y qué más vamos a hablar del hijo pródigo? Pero como otras veces, Dios siempre nos da mucho para hablar sobre su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y se renueva. Amén. Vamos a darle un poco de contexto al tema del hijo pródigo. Para ustedes tengo una mala noticia, una pequeña mala noticia, y es que de este mensaje habrá muy poco, si no cero, testimonio de mi parte. Dígase que el 99% va a ser pura palabra, así que los que no están acostumbrados a esa densidad, pues la tienen un poco difícil esta mañana. Confiamos que toda la palabra de Dios va a ser eficaz en transformar tu vida. Y como decía la pastora Glenis, esta mañana todos vinimos con expectativa y con necesidades y confiamos que Dios la va a saciar. Así que si tú tienes tu necesidad y si no la has identificado, es bueno que la pienses porque Dios la va a saciar esta mañana. No es fortuito que estemos aquí. Dice, y comienzo desde el verso 11, que es donde inicia la historia, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, se lo voy a leer todo para que luego de haberlo leído y todo tener fresco el panorama, pues entonces comenzar a profundizar. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Qué bueno, qué importante, porque fíjese que todo lo que estamos leyendo y todo lo que vamos a ver cobrará cada vez mayor sentido, entonces es importante que su atención esté aquí para que le sea de mucho provecho. Me levantaré, dice el 18, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El verso 19 va a tomar una gran relevancia más adelante, bueno que lo anote por ahí. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo que ya leímos inicialmente, que corrió, lo abrazó por el cuello y le besó. Lo dejamos hasta aquí, luego retomamos la lectura. Muchos sabrán, y lo hemos escuchado en diferentes ocasiones, que es difícil, poco probable, incluso hasta una afrenta, que un hijo pretenda heredar a un padre en vida. Y en este contexto lo es en mucho mayor profundidad. ¿Por qué? Porque este padre de familia, en la época en la que estamos hablando, se entiende que tenía propiedades, terrenos. ¿Cuántos dicen amén? Y la persona que administraba terrenos, que era dueño de terrenos, por lo regular era porque lo había heredado. Y él, al día de hoy, dígase en el contexto que se está leyendo, yo padre tengo 2 hijos, ojalá que fuera así, pero estoy hablando de este hombre, tengo terreno, tengo un reconocimiento social porque he dado testimonio de buen administrador. El hecho de tener siervos, y como dice el hijo mismo, siervos que están bien atendidos, que comen bien, habla muy bien de la nobleza de este señor, de la honra que él tiene y del reconocimiento social que tiene. Entonces, cuando el hijo confronta al papá, no que lo confronta, tiene la osadía de hacerle esta petición, esta afrenta no solo llega al padre, sino que todos los siervos también se enteran. Y eso de alguna manera genera una expectativa de ¿y qué va a hacer el don con lo que el hijo le pidió? Porque lo que se espera es que el padre primero lo mande a arrancar durísimo, en buen dominicano. Es decir, el padre lo confronte, de alguna forma lo desherede y le haga una reprimenda. Estamos hablando de un señor ejemplar que tiene que mantener un testimonio. Amén. Y que incluso tiene que cuidar el ejemplo que le da no solamente al hijo menor, sino al mayor que se queda. Pero ese debate no existe, sino que al parecer el padre simplemente se lo da lo que le corresponde. Dice la escritura que el hijo agrupó todo, dígase que no dejó nada de su heredad. Según el Antiguo Testamento, la heredad se repartía de la siguiente forma cuando habían 2 hijos, partiendo de los varones porque las hembras no heredaban. Si habían 2 hijos, el mayor heredaba 2/3 de los bienes. Imagínense que 3 dedos es el total, 2 dedos son del mayor y un dedo es del menor. El mayor heredaba 2/3 de los bienes que había que recibirse. Es decir, que no era mitad y mitad. No era mitad y mitad, era que el mayor va a tener 2 veces más que el menor. Amén. Dice que de 100, uno va a tener 30 y el otro 60. De 3 dedos, uno va a tener 2 y uno va a tener 1. Entonces, el menor se llevó su dedo y todo lo que quedaba ya era del mayor. El punto es que cuando el menor hace este planteamiento, hay otra cosa que el menor está dejando entender, y es que valora más los bienes y las bendiciones que el poseedor de los bienes y las bendiciones, que el dador de los bienes y las bendiciones. Yo quisiera que usted se imaginara qué pasaría si el padre dijera, no, no te doy nada y vete por ahí. Eso era una posibilidad y lo hemos visto hoy día. Gente que por menos de ahí echan a los hijos afuera. ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si el padre le dice, es dinero lo que tú quieres, toma, pero a mí no me busques más que para mí tú estás muerto? Lo hemos visto socialmente también. Padres que por el dolor toman una acción y laceran también al hijo. Vayan anotando porque todo eso cobra relevancia más adelante.
Solamente dice que el hijo se fue. El hijo habiéndose ido, pasa y acontece lo que suele pasar cuando tú te desconectas de la fuente, y es que cesan los recursos. Si tú tienes dinero y solamente te dedicas a consumirlo, pero no lo inyectas de alguna forma, el dinero se secará. En este caso, no estamos hablando solo de dinero, porque hay que recordar que Jesús, conociendo lo profundo y lo misterioso del reino de los cielos que él explicaba, y del cómo el Padre obraba, usaba parábolas, pero estas parábolas no son literalmente, y es lo que vamos a ir profundizando. Cuando llega a aquella ciudad, que aparte de que el hijo nota que se le está acabando los recursos, también llega la crisis. Y hermanos míos, la crisis siempre llega. La crisis siempre llega. Llega la crisis de forma tal que él acude donde un ciudadano, y el ciudadano, en vez de mantenerlo, le da trabajo. Pero oigan qué tipo de trabajo le da. Le da el trabajo más bajo de la época. ¿Y cómo hacía el trabajo más bajo? Si usted se dirá, si todo trabajo es honrado. Yo le voy a explicar a qué me refiero. El pueblo judío, desde el Antiguo Testamento, tenía prohibido el tener contacto con los cerdos. ¿Es así o no es así? Le tocó el trabajo de servir a los cerdos, y pensemos que quien le dé el trabajo de los cerdos no tiene ese pudor porque no es judío, no es pueblo de Dios, pero le da el trabajo, y él, que sí tiene temor de Dios, lo asume porque no tiene otra alternativa. Y usted dirá, sí, pero eso no es tan bajo todavía. Bien. Más adelante dice que él quiso llenar su hambre, saciar su hambre, llenar su estómago con la comida de los cerdos, que es la algarroba. Sucede y acontece que la algarroba viene siendo como un fruto duro, con más aceite que fruta, pero también es amargo. Y que eso sí lo comían los pobres más pobres de la época, porque era la comida de los animales. Pero había pobres que sí lo comían. Pero sucede y acontece que a este hombre ni de eso le daban. A ese nivel cayó él. A ese nivel cayó él. Cuando él, en su dolor, en su padecer, en las marcas físicas que tenía, porque le tendría que haber dolido el cuerpo, no había máquina para él trabajar y labrar la tierra. Pero tengamos en cuenta que él vino de realeza. Y como tal, usaba ciertas vestimentas que ya estaba lejos de esa apariencia. Usaba cierto tipo de calzado. Y usaba, que lo vamos a ver más adelante, un anillo también real. ¿Cuántos dicen amén? Y ese anillo que él usaba, entendemos que tenía un valor, que no estaba hecho de plástico, a menos de que el plástico no existía en la época. Pero era un anillo que solía ser de oro. Pueden pasar dos cosas: o que él todavía tuviera el anillo en el dedo, lo cual nos vamos a dar más cuenta que no lo tenía, pero también el anillo con el sol te deja la marca de un anillo que tuviste. A los que han estado casados y han tenido un anillo en el dedo, o lo que han usado un anillo por mucho tiempo y se le ha perdido, sabrán que esa marca dura. Él tenía en su cuerpo las huellas de quien una vez fue. Él tenía un dolor que era el hambre, un instinto de supervivencia que lo llevó a buscar alternativa, y luego vemos que él dice y se acuerda que en la casa de su padre los obreros están mucho mejor que él hoy día. Y recapitulando, habla muy bien de la generosidad del padre. Luego él se dispone a ir, y es importante tener esto en cuenta, porque no solamente dice que él se dispone, sino también que él fue. Y eso es importante, porque muchos de nosotros, o nos puede pasar que hayamos entendido que necesitamos ir al Padre, volver al Padre, y en el momento del dolor decimos, sí voy, por la motivación que fuere, llámese dolor, llámese alegría, llámese euforia, pero luego en el camino encontramos motivos para menguar en la búsqueda del Padre. Nos desinflamos y no llegamos a la casa del Padre. Este joven no estaba a la esquina del Padre, no estaba a 1 metro del Padre, hablando del medio de transporte, no estaba a 45 minutos, él estaba posiblemente a días de distancia caminando del Padre. De manera que
los que han tenido la oportunidad de recorrer largas distancias en terrenos no estables, podrán imaginarse cuánta convicción él tuvo que tener para llegar a donde el Padre. Y adicional a la carga física y al dolor físico y a su hambre, también el posible temor de que qué escenario yo voy a encontrarme cuando yo llegue, cómo me van a recibir. Todo eso pesándole, con todo eso pesándole, él determinó llegar y llegó. Levantándose, dice el verso 20, vino su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre sus brazos y le besó. Ahora, quite por un momento los ojos de este hijo pródigo y ponga los ojos en el padre. El padre no dice que lo mandaron a buscar, don, ahí está su hijo, o don, ahí está uno que dice que es su hijo. El padre fue quien lo vislumbró primero que cualquier otro. Lo reconoció. Y ahora yo le voy a decir qué importante esa palabra para el contexto. Quiero darle otro detalle. Este padre de familia, y hablando un poco de arquitectura y geología de la época, se dice que las personas que tenían posesiones y grandes terrenos solían edificar sus casas en alturas. Si no necesariamente en una montaña, pero no necesariamente en la parte más baja, de manera que eso le daba una ventaja estratégica en caso de ser invadido por asaltantes y ladrones, tenía la ventaja de estar arriba. Entonces, para el padre no le era tan difícil ni para cualquier persona ver a lo lejos. Lo otro es, ¿será fortuito que el padre justamente ese día se paró en el balcón y lo vio? ¿O nos hace pensar que ese padre siempre estuvo expectante de que su hijo volviera? Cuando vemos la reacción, la respuesta del padre, que fue enteramente visceral, nos damos cuenta que este padre vivía en agonía esperando ese hijo que llegara todos los días. Y hay otro detalle. Los padres, los señores que son padres de familia, hacendados, señores en su esplendor de la palabra, no le era de alguna forma lícito, no era honroso que corrieran. Los señores se caminaban con cierta distinción porque el hecho de ellos correr, vamos a decir dos cosas, les quitaba glamour, allanado, pero en términos físicos ameritaba que ellos se recogieran la túnica que usaban y se le vieran las piernas. Es decir, era algo deshonroso. Cuando vemos que este padre cuando ve a lo lejos a su hijo, nos da a entender que este hombre le importaba menos su honra y su apariencia que el amor que tenía por su hijo. Y esa es la parábola que Jesús está transmitiendo cuando sus discípulos y los maestros de la ley que estaban escuchando esta parábola, porque en ese foro habían de los dos, se asombraban con estos detalles. Nosotros quizá lo leemos y decimos por alto, ah, sí, lo amaba mucho y corrió. Pero el que estaba ahí se asombraba y decía, ese señor corrió, que a ese hijo no lo desheredaron, era algo totalmente contraintuitivo. Y así como hablábamos el domingo pasado, antepasado, sobre la teología que manejaba Jonás, que no entendía cómo Dios se arrepentía de derramar la justicia sobre Nínive. Incluso vimos que Jonás se molestó con Dios porque no entendía que Dios, dizque justo, perdonara a Nínive, que era un pueblo merecedor del fuego que le iba a llegar. De alguna forma, estas personas en este foro se asombraban de que Jesús estuviera hablando de un señor con posesión con imagen que deshonrara su propia imagen de que corriendo. Así de asombrosa era esta parábola para quienes la escuchaban en la época. No obstante, el hecho de que el padre corriera no se limita solamente a la emoción, al sentimiento y al amor incondicional por el hijo, sino que también se debe, y la otra mirada es la protección necesaria para con el hijo. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasaría si quien sale al encuentro del hijo no fuera el padre y fuera el hermano mayor? ¿Qué usted cree que pasaría? Si no le pregunta tal vez, o tal vez la vía nos lo aclara más adelante. Oh, mi hermano, qué bueno que te encontré, qué bueno que llegaste, ven, vamos para donde papá.
báñate y ponte lindo. ¿Qué pasaría si alguno de los siervos o de los ancianos de la época se hubiese encontrado con ese joven? Pero lo veremos más adelante en detalle. Lo cierto es que, como decía alguno de ustedes allá, el padre lo reconoció a lo lejos. No sabemos, la Biblia no dice qué tanto tiempo duró el hijo fuera, pero nos hace pensar por el tiempo en que llegó la crisis, en que dilapidó todos los bienes, en que no pasó poco tiempo. El maltrato físico, me lo imagino que cuando estaba bajo abundancia, tal vez era lo más gordito que pudiera, más allá de la genética y la contextura física estaba en su mejor momento saludable, pero con todo el hambre que pasó seguramente su cuerpo estaba desmejorado. ¿Cuántos dicen amén a eso? No obstante, dice que el padre lo reconoció a la distancia. Habla de alguien que se había memorizado el andar, el caminar de su hijo. El reflejo, la silueta, que si bien no era la misma, pero era reconocible porque lo conocía muy en profundidad. Como el Padre Celestial nos conoce a nosotros. Como pese a Dios hacernos y llamarnos perfectos, y mediante nuestras decisiones nos vamos lacerando, el Padre nos sigue reconociendo, aunque nosotros estemos perdidos y no nos reconozcamos a nosotros mismos. Pero el Padre sí nos reconoce. El Padre Celestial sí está atento y expectante a que vengamos a Él. Así como decíamos esta mañana, así el Padre se goza contigo con tú haber llegado esta mañana a esta casa. Porque lo que el Padre tiene para ti va a cambiar tu vida. Y la última alabanza bueno, la penúltima me parece que decía, y en un de repente la sequía se puede tornar en abundancia en ríos. En un de repente, y yo soy fiel testigo de eso, con una palabra Dios transforma tu vida. Y en un de repente esta palabra cambia la tuya. El padre corre, lo abraza y el hijo comienza a recitar lo que había ensayado. ¿Se acuerdan? Iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Se lo dijo. Y hay otra parte que él ensayó que no la llegó a decir. No porque no quisiera, sino porque el padre no se lo permitió, no le dio tiempo ni siquiera. La otra parte que el hijo no le llegó a decir, que yo le decía, anótenlo porque más adelante lo van a entender. La otra parte es, hazme como a uno de tus siervos. El padre ni sabía que le iba a decir eso, pero no le dio tiempo porque el padre no necesitaba que el hijo sacrificara más. A los siervos le dijo, vístanlo, pónganle calzado y pónganle el anillo. El padre no necesitaba más sacrificio del hijo. El padre no necesitaba que el hijo demostrara que realmente estaba arrepentido. El padre estaba contento de que el hijo haya vuelto a la casa. Maten, vamos a leer porque no me quiero adelantar. Verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vístanle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. No habló de que le pusieran ropa y ya. Dijo que le pusieran el mejor vestido. Y este mejor vestido era señal de que quien había llegado a la casa no era uno más. Ni era un siervo, ni era cualquier familiar. Era alguien que portaba el mismo nivel de gloria que él. El mismo nivel de realeza que él. Y fíjense que, yo se lo había mencionado anteriormente, el padre tenía alta estima en la sociedad. Y el padre al correr por el hijo y vestirlo, de alguna forma, él está absorbiendo todos los que dirán de su hijo para que sea contra él. El padre extiende protección y cobertura con su hijo. El padre de alguna forma arriesga su imagen social para que su hijo no tenga ese dolor del que pudieran decir. Así el Padre Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se acerca al hombre. Se hace hombre él, porque el hombre mismo no tenía forma de ser insertado. Nosotros mismos hoy día, sabiendo que Cristo murió por nosotros, a veces nos sentimos indignos de ser perdonados. Tan sencillo como eso. Pero Dios, en su inmensa misericordia, en su gran actividad por alcanzarnos, por esa dicha estamos en su casa. Somos recibidos,
somos lavados, somos restaurados, somos levantados. Hay un detalle importante que lo leímos, pero lo quiero resaltar, y es que en cierto momento dice que el hijo, cuando estuvo en la crisis, dice que se encontró consigo mismo. Verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre hay? Este es un detalle no menor. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos embebidos en los deseos, en las necesidades, en las querencias propias, nos perdemos. Toda nuestra atención se va hacia el deseo. No sabemos qué vino por la cabeza del hijo que teniendo toda la gloria en la casa del padre decidió y prefirió irse lejos. Algunos dirán hoy día, bueno, él dejó de mirar el mañana y se concentró en el pasarla bien hoy. Eso pasa hoy día. Pero también pasa hoy día que nosotros mismos tomamos decisiones muy cortoplacistas pensando que no habrán consecuencias o pensando que las consecuencias serán buenas. La vista nos falta, nos perdemos. Tiene que llegar la crisis para que entonces nosotros recapacitemos y digamos, hay algo mejor en la casa del Padre. Esta parábola que estamos leyendo de alguna forma comprime la historia de la humanidad con Dios. ¿Y qué tanto? ¿Y desde cuándo? Desde el Génesis. Desde el Génesis, la humanidad representada en Adán y Eva tuvieron todo en la casa del Padre, llamado Jardín del Huerto, Jardín del Edén. Lo tuvieron todo, pero en el capítulo 3 del libro de Génesis, verso 6, la mujer halló atractivo para sus ojos comer del fruto que el Padre le dijo que no. Así como este joven encontró atractivo vivir fuera de la casa del Padre, irse a la ciudad donde solamente había deleite y placer. Claro, mientras él tuviera que dar. O al revés, mientras hubiese algo que drenarle a él. Así el mundo, así todo lo que es contrario a Dios, te va a abrir sus brazos para recibirte, para que tú formes parte de eso mientras tenga algo que drenarte. Todos los disfrutes que son contrarios a Dios requieren de tu parte un pago. Puede ser tu atención y tu tiempo, puede involucrar tus finanzas, en última instancia todo de ti. Ya cuando tú no tienes más nada que dar, que apenas quizás te quede la vida, que tú no encuentres ni forma de volver a la casa de Dios, que el enemigo te engañe, te dice, y ahora tú vuelves hipócrita, y ahora tú vas para allá porque tú estás mal. Eso te lo buscaste tú. Y nos perdemos y no tenemos la dicha de este hijo pródigo, de encontrarnos a nosotros y decir valientemente, volveré a la casa del Padre. Y volver a la casa del Padre puede escucharse como para alguien que forma parte de la iglesia, se enfría, se descarría, pero también es para las personas que nunca han aceptado a Cristo, que están desconectados del huerto del Edén porque heredamos el pecado. Y el volver a casa es participar de Jesucristo y aceptarlo en tu vida. Puede ser para alguien que dejó de asistir a la iglesia, pero puede ser para alguien que está en la iglesia y su corazón está lejos de Dios. Verso 6. Y vio la mujer, verso 6 de Génesis capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaba desnudo. Entonces cosieron túnicas de higuera y todo lo demás. Así como para la mujer fue atractivo, no el fruto en sí, de que porque era rojo, porque era amarillo, porque brillaba, porque era redondo, grande o chiquito, lo que le atrajo a sus ojos era que iban a ser abiertos, era que ella iba a ser independiente de Dios, era que podía disfrutar de la vida sin necesidad de rendir cuentas. Y esto es un atractivo que a muchos de nosotros nos sigue moviendo. Hay personas que se quieren ir de casa de los padres, no solamente para casarse con el amor, sino para no tener que rendirle cuenta a los padres. Hay, hay personas que luego de que están casados, se quieren ir porque ya se sienten atados.
Y al final el hombre está buscando una libertad que lo hace cada vez más esclavo y más preso. Porque lo que Dios diseñó en unión con Él es para mantenerte cubierto y guardado. Así como la familia del padre, sus hijos estaban resguardados en esa muralla de esa casa. Pero a veces somos tentados, somos seducidos. No podemos decir, no podemos saber qué le pasó a ese joven dentro de esa casa que lo motivó a esa decisión. Pero el hermano mayor, la parte del hermano mayor nos puede arrojar un poco de luz de qué pudiera pasar ahí y de qué tanto eso puede reflejarnos a nosotros. Dice el verso 23, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Viene la ecuación, el hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y no como tú y yo que nos vamos a vacacionar. Él estaba en el campo laborando. Amén. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él no se enteró de eso y qué fiesta es esa que le hicieron servir ahí. A mí me da la impresión que él se sospechaba algo. ¿Por qué? Porque él no llegó a preguntar. Él antes de entrar jaló a alguien y preguntó desde afuera. Me da la impresión que él se sospechaba algo y usted se dará cuenta de por qué se lo digo. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, él no llegó a entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Gloria a Dios. Si usted, si usted se pregunta, el hijo menor que se fue, ¿se habrá sentido como el hijo mayor? ¿En qué sentido? Él estaba dentro de un señor de honra que los tenía bien hasta los criados, pero ellos se sentían solamente siervos. Este se sentía solamente siervo. Él sentía que para poder disfrutar de un cabrito tenía que ganárselo. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Cuánto están entendiendo dentro de la casa de Dios? Quizás pasa que estamos embebidos en afán y los proyectos y la planificación y la actividad del domingo y la de 6 meses y el ensayo y la prédica y estamos corriendo en el servicio. Y que hay que ayunar y viste que no viste el mensaje y estamos corriendo y vemos que llega un momento de sequía que damos por normal y poco el hecho de servir en la casa del Padre. Pero luego vemos que un día como hoy, que hay invitados, que el Señor comienza a quebrar corazones, a hacer llorar gente, a ver salvación, a ver gozo, a dar palabra de revelación y dice, wow, ¿y por qué Señor tú eres tan bueno con esta persona? Y contar, hermano, que lo que tiene 1 año, 5 años aquí, tú estás haciendo milagros y estás dando visa y estás sanando de cáncer y estás completando familia y mi familia todavía no está completa. Y comenzamos a cuestionarnos. Y el hermano mayor estaba en la casa del padre mirando las bondades del padre con el hijo menor que no se merecía nada bueno. Esa era la vista del mayor. Él no se merece más que yo. Y para el hermano mayor la bendición del menor le era gravoso, le era doloroso. Fíjese cuán complejo es una iglesia formada por hombres, hombres falibles, donde por un lado hay una visión en los líderes de que las almas se salven. Hay un gozo cuando viene un perdido y eso puede generar que un hermano que tiene más tiempo se duela de eso. Eso es hipócrita. Eso es porque es fulano, es porque es favorito, es porque. Y no, los caminos de Dios están para que todos andemos en ellos. Cristo vino a morir por todos. Y el Padre Altísimo, sublime y perfecto, se despojó de toda su gloria en Jesucristo para correr hacia nosotros.
El hijo mayor le reprocha al padre por el accionar del hijo menor. Y le dice, para él sí, para mí no. Para tu hijo sí, para mí no. Por tu hijo. Y el padre diga lo que le responde. Verso 29. Dijo el padre, he aquí tantos años, perdón, dice el mismo hijo, continúa. Mas él respondió, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto habla de las personas que sienten que en Dios no tienen ninguna falla. Sienten que han sacrificado mucho por Dios. Pero lo hacen con cierto pesar. Porque en algún momento de la historia piensan que ese sacrificio tiene que ser correspondido en la proporción que se piensa. Y lo digo así, no porque no sea correspondido, porque la misma escritura enseña de que Dios no se queda con lo de nadie. Pero a veces nosotros armamos un plan y ponemos toda una condicional a Dios, que si no es como lo planeamos, entonces estamos mal. Abraham ofreció a su hijo el sacrificio, no pensando que Dios iba a ofrecer lo que ofreció. Abraham lo ofreció pensando que Dios lo iba a resucitar, pero Dios lo hizo diferente. Dios hizo que ni siquiera tuviera que morir en el sacrificio. A veces nosotros damos el diezmo fielmente para que nunca me falte nada en la finanza. Y luego te dan un manazo de $2,500. Y tú dices, Señor, pero dice tu palabra que si yo di mi ofrendo, tú vas a mantener afuera el devorador y mi finanza la vas a cubrir. Sí, pero no significa que tú seas invulnerable. Y eso implica todo tu ser, tu familia, tu salud, tu finanza, todo puede ser tocado porque somos vulnerables y Dios también permite cosas para probar tu fidelidad. Entonces a Dios no podemos condicionarlo así. A Dios no podemos servirle solo por lo que Él me va a dar. Yo debo servirle porque es conveniente disfrutar de lo que hay en la casa del Padre. Yo debo servirle porque ya Él lo dio todo por mí. Yo debo servirle porque eso me hace partícipe de la grandeza del reino de los cielos, que es eterna, que es buena. Nótese que cuando el hijo pródigo regresa, el padre le dice a los siervos que lo vistan, que le pongan, que le pongan y que le pongan. No lo hace el padre mismo. De alguna manera, los siervos que sirven en la casa del padre viene siendo la iglesia en la tierra, que estamos para servir al que está y al que se va pero vuelve, y recibirlo con el amor que el padre recibió al hijo, no recibirlo como el hijo mayor que se quedó. Que gracias a Dios y misericordia para el hijo hubo, que el padre fue quien lo halló y no el hijo mayor. Porque el hijo mayor sigue diciendo, pero cuando vino, verso 30, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Nosotros vimos al principio todo lo que pasó el hijo menor. Crió cerdo, pasó mucha hambre, pero nunca vimos que él convivió y gastó dinero en ramera. No lo vimos. Como dicen por ahí, no lo aseguramos, pero tampoco lo dudamos. Ahora, el hijo mayor sí, aparentemente lo sabía. Lo que hace pensar que mínimamente el hijo mayor estaba enterado de las andanzas del menor. El hijo mayor no se desentendió. El hijo mayor posiblemente estaba muy contento de que el hijo menor esté viviendo la consecuencia de su decisión. Y el hijo mayor lo que más le dolió fue que haya sido bien recibido en la casa. Le pareció algo tremendamente injusto. Ni siquiera una reprimenda delante de los siervos que están mirando, güey, dirá el padre, fue delante de los siervos que tú me faltaste respeto pidiéndome lo mío. Yo no te dije nada, pero ahora toma. El padre no hizo eso nunca, jamás. ¿Por qué? Porque el padre no necesitaba echarle más dolor al dolor que ya el hijo había vivido. En los caminos de Dios
el simple hecho de tú alejarte de Dios, faltarle a Dios, ya por sí trae consecuencias. Nadie, nadie necesita más azote del hermano, ni siquiera del pastor. Mi pastor Antonio Vergés y Josefina Vergés siempre nos han exhortado a la iglesia, y quienes tienen tiempo aquí me dejarán, me confirmarán o me corregirán, siempre han dicho, nunca le llame la atención a un hermano tuyo, para eso están los pastores. Y es porque el hermano no tiene el corazón de un pastor, ni cerca de Dios. Porque el humano, aún los profetas de Dios, aún los hombres de Dios, tienen una medida de justicia que se aleja de la de Dios. Y como ejemplo de eso está Jonás, que lo vimos hace 2 domingos. Jonás tenía la misión directa y clara de ir y pregonar en Nínive que iba a ser destruida. Y Jonás se rehusó, no por miedo a que Nínive lo matara. Jonás se rehusó porque sabía que Jehová los iba a perdonar cuando Nínive se arrepintiera. Y esa justicia, esa lógica, esa teología no entra dentro de la cabeza de algunos hombres de Dios. Este hijo de este hombre, quien se supone que debía conocer a ese padre, más que toda la ciudad que reconocía al hombre, no entendía el gozo de este padre. No comulgaba esa decisión. Pero este padre sabía que el hecho, la simple decisión que el hijo menor tomó, iba a traer sus consecuencias. Y tal vez usted dirá, pero el padre tenía que no haberle dado nada, que no le diera nada si el padre lo quería cuidar. Sí, pero si no le daba nada, el hijo igual se iba a ir. Igual se iba a ir y quizás se hubiese ido molesto sin ganas de volver. ¿Y qué tal si lo reprime? No iba a volver, el padre estaba primando el bienestar del hijo. Y aquí Jesucristo está representando en ese padre al Rey de Reyes, al Padre Celestial, quien nos da libre albedrío a todos. Todos nosotros que tenemos capacidad de decidir, podemos decidir si permanecer en Dios o no, si es que ya lo decidimos alguna vez. Podemos decidir si ir a Dios o no, si es que no lo hemos hecho. Podemos decidir si irnos o volver. Dios no te va a forzar a ti a nada que tú puedas hacer por decisión propia. Es la realidad. Yo en algún momento me preguntaba, ¿por qué Dios, si nos quería santo y nos hizo buenos, por qué puso el fruto, el árbol del fruto ahí en el jardín? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Y es porque esa era la única herramienta o la única que hubo en el momento para Dios saber si permanecíamos en Él por decisión o porque no había otra forma de fallarle. Porque si no hubiese esa limitante, no había nada que nos motivara a fallarle a Él. La limitante que Dios puso, la ordenanza que Dios puso, el límite que Dios trazó, era lo visible o la forma de Dios saber si estamos con Él por decisión o por circunstancia. Los dos hijos tenían la posibilidad de irse cuando quisieran, de apelar, de solicitar lo que quisieran. Y usted dirá hoy día, sí, pero yo no tengo todo el dinero de los hijos de ellos para yo saber si me quedo o me voy. Pregunta que alguno se hará. Qué bueno que alguien se rió porque parece que planteamos una pregunta genuina y real que yo también me hice. Sucede que en el momento actual, tal vez Dios no te ha dado los millones que le dio a tus hijos, pero Dios tal vez sí te ha dado tiempo, que tú no puedes comprar, pero tienes tiempo. Tienes salud, que tal vez no es la más óptima, pero te permite desplazarte y tomar decisiones. Con tu tiempo puedes decidir si lo compartes con los seres queridos, en distracciones vanas o en Dios. Dios te dio oración, que ahí tú definirás qué tanto la usas o no. Porque nótese que el hecho de que el padre corrió hacia el hijo también se puede extrapolar a la persona que dicen, y yo voy a orar para que Dios me escuche. ¿Alguno de ustedes ha tenido la necesidad de orar con el anhelo de que Dios te escuche? Pues Dios, pues cuando tú oras no es que Dios te escucha, Dios te está atento a ti hace rato. Porque Dios está en actividad por ti. Cuando tú oras,
Tú eres el joven que se desplazó a acercarse al Padre que ya te está esperando. Ahora, no siempre Dios te responde lo que tú quieres, esa parte hay que tenerla clara. Ahora, lo que tú tienes que saber es que no hay oración que tú hagas que no llegue al oído de Dios. Porque ese Dios que en algún momento se imaginaron los romanos, los griegos, los aristotélicos, de que Dios está en una cúspide solemne, sobrio, mirándote desde arriba, todavía tú no has pagado suficiente, sufre más. Ese Dios no es el Dios que predicó Jesús. El Dios que predicó Jesús es un Dios que rompe el esquema y la lógica de los dioses griegos. Un Dios que se despoja de gloria para acercarse a ti. Un Dios que se goza cuando ves que tú te acercas en oración. Y dice, Padre, hoy vengo ante ti porque necesito abrazarte. Necesito expresarte mi sentir, mis anhelos, mis preocupaciones. Eso Dios te da. Pero cuando tú te alejas de Dios, cuando nos alejamos de Dios, a propósito de dilapidar los bienes, el tiempo no lo aprovechamos correctamente. El tiempo lo gastamos en deleite que luego traen consecuencias que nos roban más tiempo. El que se aleja de Dios difícilmente ora, difícilmente se siente escuchado, difícilmente le encuentra sentido a la vida. Y esa es otra. ¿Cuántas personas no hay en el mundo que han logrado diferentes éxitos, logros humanos ante los ojos del hombre? Se hacen padres de familia, alcanzan profesiones, fundan empresas y al final se encuentran vacíos, tristes y desolados. La tristeza, la desolación, la depresión no escapa a ninguna condición financiera ni a ningún tipo de compañía. En la casa del Padre tenemos un Padre atento que nos va a ayudar. Mientras yo preparaba este mensaje, yo tenía la cabeza un poco grande con diferentes preocupaciones, pero al yo entender que estando en la casa del Padre puedo tener acceso a todo y yo decía, Señor, pero es dinero que yo quiero. El Señor me hacía entender que me debe bastar todo lo que Él me ha dado. Porque si Él me diera todo el dinero que yo necesito. Si Dios me da todo el dinero que quiero y me quita otras cosas que yo no puedo comprar con dinero, ese dinero no me va a servir de nada. Entonces, el mensaje es que somos bienvenidos a la casa del Padre. Que en la casa del Padre tendremos todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Tendremos todo lo que necesitamos y eso se va a renovar continuamente. Verso 31. Él entonces le dijo, el Padre, Hijo, tú siempre estás conmigo. Es decir, el Padre no lo desmiente ni lo corrige. Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, no mi hijo, que lo es, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Todo el que está lejos del Padre está en esa condición de perdición. Y lo vimos en el mismo hijo cuando se encuentra consigo mismo y dice, y entró en sí y dijo, todo el que está lejos del Padre anda perdido. Y está muerto porque está separado de la vida. Y el Padre se regocija. Para el Padre fue un milagro. Imagínense hoy día que a alguien se le extravíe, no voy a decir un hijo porque es terrible, un perrito muy querido que le pone se busca. De esos perritos que tú pagas 20,000 pesos en una cirugía, que lo tratan como si fuera un humano. El día que ese perrito tú lo encuentras sano y salvo, te vuelve el alma al cuerpo. Así es el amor del Padre Celestial cuando tú te vuelves a Él. No importa cuán malo tú encuentres que haya sido, cuán no merecedor de pecado, de arrepentimiento y de perdón tú te encuentres que sea. El Padre te perdona, te abraza y te viste sin importar lo que piensen los demás. Y el Padre está en la disposición de acompañarte por el sacrificio de Jesucristo para que la gloria de Él te cubra siempre.
Yo sé que esta teología corrompe y le duele a los que están sedientos de justicia y de dolor para el que la hace, la pague. Pero también es muy necesario porque todos nosotros hemos necesitado ese perdón del Padre. Y es el que está extendido en esta mañana. Así que si alguno aquí decide volver a la casa del Padre, el altar está abierto. Si alguno ha tomado esa decisión, pero al igual que el joven tiene la valentía de perseverar en el camino, de llegar al altar, puede pasar delante. Y vamos a orar juntos. No importa la condición en la que